Buenas tardes, niños, niñas de cuarto básico. En este video vamos a revisar la tarea de lenguaje del lunes 2 de noviembre de este año. Entonces, primero, recordar qué teníamos que hacer. La tarea consistía en leer las páginas 43 y 44 de su libro de lenguaje y responder las actividades de la página 44 y 45 de la pregunta 1 a la pregunta 5. Una vez terminada la tarea, ustedes tenían que enviar la foto a su profesor o profesora correspondiente. Entonces, vamos allá. Primero, a leer. El lugar más bonito del mundo. Esto es un fragmento de una novela de la escritora Anne Cameron. Trabajar era divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a la abuela y siempre que lo hacía ella me abrazaba sonriendo y me daba un beso y 10 céntimos para mí. Solo había una cosa que a veces me hacía sentir un poco triste y era cuando veía que pasaban cerca de mí chicos que iban a la escuela. Yo me pasaba el día sentado entre el polvo manchado de betún y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino a sus clases. Hay muchos chicos que no van a la escuela porque sus padres quieren que trabajen. La ley dice que todos los chicos tienen que ir a la escuela hasta que cumplan 12 años, pero la verdad es que en la escuela no hay sitio para todos, así que nadie obliga a los chicos a ir. La mayor parte de los chicos que trabajan o lo hacen en el campo, en las plantaciones de cebollas, así que yo me sentía muy solo cuando veía pasar a los chicos que iban a la escuela. Después de un tiempo, empecé a preguntarme por qué mi abuela no me habría mandado a mí a la escuela, y se me ocurrió pensar en que si me quisiera de verdad, me habría mandado a la escuela en vez de tenerme limpiando zapatos. Quería pedirle que me dejara ir a la escuela, pero me daba miedo decírselo. Temía que me dijera que no, porque entonces yo me daría cuenta de que no me quería por mí, sino porque estaba ganando dinero para ella. Y si ella era como mi padre y mi madre y mi padrastro, que nunca se preocuparon por mí, y yo me daba cuenta de que no me quería y solo estaba fingiéndolo, después acabé por decirme que mi abuela era buena, que ella no tenía la culpa de tener más necesidades de dinero que yo de escuela. Al final decidí que no necesitaba la escuela para nada, que yo solo aprendería a leer. Preguntaba a mis clientes qué letras eran las que aparecían en los letreros de los carteles. Muy pronto ya pude leer Coca-Cola, Banco de Guatemala, Oficina de Turismo y hasta lo que estaba escrito debajo de la foto de San Pablo. Cuando se me acabaron los carteles de los alrededores, alguien me dio un periódico y los clientes me ayudaron. Corté el periódico y siempre llevaba una página en el bolsillo de atrás de mi pantalón cuando iba a trabajar. Poco a poco empecé a ser capaz de leerlas casi todas. Cuando no estaba leyendo y estaba solo allí sentado esperando a los clientes, me ponía a pensar en qué estarían haciendo los chicos en la escuela y si mi abuela me querría de verdad, y era como si la vida se parase, porque todo eso era lo único en que podía pensar. Entonces, primera pregunta, ¿quién cuenta la historia? La historia la cuenta el mismo personaje principal, es decir, el niño que quería ir a la escuela, pero que trabajaba lustrando zapatos en la calle. Número 2. ¿Qué tipo de personaje es? Marca y luego justifica. ¿El niño que relata la historia es el personaje principal o el secundario? Es claramente el personaje principal. ¿Y por qué? El niño es el personaje principal porque es él quien participa en la mayoría de los acontecimientos de la historia y cuenta sus penas y temores, sus sueños y deseos. Pregunta 3. ¿Qué problema tiene el niño al inicio del fragmento? El niño al inicio del fragmento se siente triste al ver a otros ir al colegio.
limpios y ordenados, no como él que estaba sucio de betún y polvo, sin oportunidad de asistir a clases, ya que debía trabajar. ¿Cómo podemos saber esto? Buscamos en el texto, segundo párrafo, dice, solo había una cosa que, a veces, me hacía sentir un poco triste, y era cuando veía que pasaban cerca de mis chicos que iban a la escuela. Pregunta 4. ¿Qué hace para resolver el problema? Identifica el propósito que se planteó y dos acciones que llevó a cabo para lograrlo. El propósito del niño era claro. Este propósito era aprender a leer. Y las acciones que hizo para lograr este propósito fueron: primero, preguntaba a los clientes por las letras de la publicidad que rodeaban su lugar de trabajo. Y segundo, comenzó a leer un periódico, también con la ayuda de sus clientes. ¿Cómo podemos saber esto? Debemos regresar al texto. Casi al final de la lectura aparece, donde está lo primero en subrayado en rojo. Preguntaba a mis clientes qué letras eran las que aparecían en los letreros de los carteles. Ahí hay un propósito y ahí hay una acción para llegar al propósito. Y la segunda dice, cuando se me acabaron los clientes de los alrededores, alguien me dio un periódico y los clientes me ayudaron. La pregunta 5 dice, infiere una característica física y dos características psicológicas del niño. Justifica con descripciones o asociaciones. Si dice infiere es porque la información no está explícita, no está directa en el texto. Por lo tanto, tengo que buscar una clave que me ayude a determinar características físicas y psicológicas. Una característica física es algo que yo puedo ver directamente. Un ejemplo es que el niño estaba sucio. ¿Y cómo lo sé? ¿O en qué parte del texto demuestra esto? En la parte que dice, yo me pasaba el día sentado entre el polvo, manchado de betún, y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino de sus clases. Una característica psicológica, que pueden ser características de personalidad, podría ser que era esforzado. ¿Y cómo lo sé? Porque en el texto dice, trabajar era divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a la abuela y siempre que lo hacía ella me abrazaba sonriendo y me daba un beso y 10 céntimos para mí. Y la última era perseverante. ¿Y cómo lo sé? Porque en el texto dice, corté el periódico y siempre llevaba una página en el bolsillo de atrás de mi pantalón cuando iba a trabajar. Poco a poco empecé a ser capaz de leerlas casi todas. Bien, hasta aquí la revisión. Eran 5 preguntas. Así que nos vemos en otra oportunidad. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ningún video de revisión. Saludos y hasta la próxima oportunidad.